Una niña increíble ofrece un hogar al CEO solitario, un encuentro transformador que cambia vidas. Valentina miraba las nubes desde el patio de su casa, sus pensamientos danzaban entre los colores vibrantes de su pequeño pueblo en México. A sus 10 años, ya sabía que el mundo era un lugar difícil, lleno de promesas rotas y caminos truncos. La vida de su familia, aunque llena de amor, estaba marcada por limitaciones. Aún así, su ambición ardía fuerte, quería ser científica. Pero el eco de sus sueños se perdía en un mar de dudas, donde la falta de recursos oprimía su corazón con un peso insostenible. Un día, mientras su mente viajaba entre fórmulas y experiencias, escuchó rumores sobre la llegada de Alejandro, un reconocido CEO, a su tranquilo pueblito. La noticia se esparció como pólvora entre los habitantes, llenando el aire de expectativas. ¿Qué podría ofrecerle un hombre de negocios, rodeado de lujos y decisiones frías, a una niña como ella? Sin embargo, un impulso incontrolable la víctima a prepararse, a encontrar un hilo entre sus sueños y los de un extraño que parecía tan distante. Cuando finalmente se presentó ante él, una mezcla de nervios y emoción inundó su cuerpo. Le habló de su proyecto, una máquina que transformaba desechos en energía, porque Valentina había visto cómo la basura ensuciaba su hogar. Las palabras salían de su boca con una convicción que ni ella misma podía creer. ¿Por qué sus sueños no podrían cruzar los muros de su realidad? Alejandro, por otro lado, sufría en silencio. Atrapado en un mundo donde el eslogan, lo que importa es el resultado, dictaba cada decisión, la charla con Valentina fue como una bocanada de aire fresco. Sin embargo, algo oscuro lo acechaba. A medida que se sumergía en el proyecto de la niña, la sombra de un escándalo comenzaba a envolverlo, uno que podría desmoronar semanas de trabajo y un estatus bien cuidado. La presión de mantener su imagen frente a los ejecutivos, frente a su propia familia, de cuidar su carrera en el vertiginoso mundo empresarial, le provocaba una inquietud que lo mantenía despierto por las noches. El dilema empezó a consumirlo. ¿Debería alejarse del proyecto, priorizando su interés personal, o arriesgarse a ser el apoyo que Valentina necesitaba? La desconfianza se entrelazaba con la esperanza en su mente acelerada. Las voces de su mundo corporativo le susurraban que debía ser pragmático, pero el eco inocente de los sueños de la niña lo atravesaba con fuerza. Le decía que cada acción tiene su peso, que ayudar debía ser la prioridad, pero la sombra del escándalo lo atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos mientras Valentina lo miraba con unos ojos llenos de esperanza, Alejandro sentía que la angustia se apoderaba de su ser. De repente, el riesgo de perder a esa niña llena de luz se hacía más palpable. Si dejaba todo por su carrera, estaría traicionando no solo a Valentina, sino a esa parte de sí mismo que había soñado con marcar la diferencia. ¿Podría aceptar el costo de un futuro incierto por proteger su reputación? La pregunta lo mantenía atrapado en una tormenta emocional. Con ese dilema en su mente, Alejandro se paró frente a su teléfono, la ansiedad reflejada en su rostro. Las decisiones se apilaban como fichas de dominó, listas para caer. Podría encontrar el camino para ayudar a Valentina y, al mismo tiempo, no perderse a sí mismo. La tensión crecía, el destino de ambos pendía en la balanza como gotas de agua en un hilo, dispuestas a quebrarse en el instante menos pensado. Alejandro respiró hondo, intentando apaciguar los latidos frenéticos de su corazón. La mirada entusiasta de Valentina lo envolvía en una burbuja de optimismo, pero no podía ignorar el peso de la realidad que lo acechaba. Su mente estaba atrapada en un tira y afloja entre la razón y la emoción. Decidió dar un paseo por el pueblo, buscando una conexión con el entorno que lo había llevado por el camino del éxito. Mientras caminaba, recordó sus años formativos, la ambición que lo había llevado a construir su propio imperio. Sin embargo, aquel recuerdo se había distorsionado con el tiempo. Las personas que una vez se sintieron empoderadas por su trabajo ahora parecían ser solo fichas en un tablero de ajedrez.
Cada movimiento calculado se había hecho en detrimento de su humanidad, y el escándalo que lo acechaba podría exponer la fragilidad de su imperio. Valentina había encendido una chispa de reflexión en él. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra, porque no podría afectar el mundo para mejor. Al mirarla, comprendió que ya no solo representaba la oportunidad de un cambio tangible, sino también un desafío a su propia ambición egoísta. Podría realmente tomar una decisión que le costara su estatus, pero que al mismo tiempo brindara esperanza a una niña que lo necesitaba. Regresó a su oficina, decidido a encontrar un camino entre la responsabilidad empresarial y el deseo genuino de ayudar. Empezó a investigar los recursos disponibles para iniciar el proyecto de Valentina. La sensación de estar en el control comenzó a llenar su pecho, una mezcla de adrenalina y propósito renovado. Cuando sus dedos danzaron sobre el teclado, una idea brillante surgió. Podría presentar su proyecto de forma anónima como un patrocinio que no mencionara su nombre. Sin embargo, esa decisión no solo era éticamente cuestionable, sino también una forma de evadir la crisis personal que lo asediaba. Empezó a cuestionar si realmente estaba listo para dejar atrás su identidad como CEO. Se miró al espejo, enfrentando no solo su imagen, sino las sombras que ocultaba. Una noche, mientras trabajaba altas horas en su oficina, su mente se desvió hacia las decisiones que había tomado en su carrera. Sabía que había sacrificado relaciones clave en nombre del éxito. La pregunta se atornillaba más en su mente: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la niña que había iluminado su vida? La realidad de su elección golpeaba cada vez más fuerte. Estaba en un punto de inflexión, donde la historia de Valentina podía convertirse en su propia redención. A medida que la luna brillaba intensamente a través de las ventanas, una nueva determinación comenzó a acumularse dentro de él. Alejandro se sentó y comenzó a trazarse un plan. No era solo un apoyo financiero, necesitaba ser un mentor para Valentina, empoderarla de maneras que nunca había imaginado. Despertar su pasión por la ciencia no sería solo una victoria profesional, sino una forma de reconectar con su humanidad perdida. Estaba claro que su camino junto a ella sería difícil. Los patrones de su vida anterior chocarían con este nuevo propósito que ardía en su pecho. Pero había algo en esta conexión que lo empujaba a hacer más. El deseo de ayudar a Valentina, a desafiar su propia ambición y a regenerar su esencia se convirtió en su última meta. Sin embargo, la sombra del escándalo nunca se alejaba. A medida que se acercaba a su decisión, un sentido de urgencia crecía. Valentina era capaz de llevarlo a un lugar donde nunca había estado, pero podía arriesgarlo todo para descubrirlo. Cuando finalmente subió a su auto para dirigirse a la casa de la niña, una pequeña parte de él sabía que el momento de verdad había llegado, y con él, la incertidumbre de un nuevo desafío que cambiaría la vida de ambos para siempre. Alejandro condujo con la mente en una vorágine de pensamientos, cada uno amontonándose como papeles desordenados en su escritorio. La estructura de su vida como CEO siempre había sido un laberinto de estrategias y cifras, pero ahora, esa misma estructura se tambaleaba ante una revelación personal. Su decisión de convertirse en mentor para Valentina era un giro inesperado en su trayectoria, un desafío que podría desdibujar las líneas que había trazado tan meticulosamente. Al llegar a su destino, el pequeño hogar de Valentina se alzaba ante él con un aura de sencillez y autenticidad, un contraste agudo a su oficina de vidrio y acero. Un nudo se formó en su estómago, la incertidumbre lo había estado carcomiendo. ¿Sería capaz de abrirse a esta joven mente y ofrecerle no solo apoyo económico, sino también un espacio seguro para soñar? El timbre sonó y, pronto, la puerta se abrió. Valentina apareció con su sonrisa radiante, y en ese instante, sentía como si todo su éxito se hubiera desvanecido, dejando solo su vulnerabilidad. Ella lo invitó a pasar y, a medida que se sentaban, notó cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro con un brillo casi etéreo. La niña estaba llena de ideas, su energía era contagiosa y, por un momento, Alejandro olvidó las sombras que acechaban su vida. Con cautela, comenzó a compartir sus propias experiencias. Las discusiones sobre ciencia y tecnología fluyeron con tal naturalidad que le resultó sorprendente. Era como si poco a poco se desnudara de sus barreras y, en ese proceso, había comenzado a entender lo que significaba ser un verdadero líder. No se trataba de imponer su voluntad, sino de inspirar y guiar, no por la fuerza, sino por la conexión genuina. Con cada conversación, la relación se fortalecía. Alejandro empezó a vislumbrar la importancia de la empatía en su ámbito profesional.
Recordó cuánto había perdido por priorizar resultados sobre relaciones, y la revelación le atravesó el corazón como un rayo. Se sintió primero abrumado, pero luego liberado. Entre las risas y las ideas compartidas, pudo entender que su redención no solo dependía de ayudar a Valentina, sino también de transformarse a sí mismo. Las semanas pasaron y, cada viernes, se encontraba con Valentina. Se convertían en momentos sagrados, donde el tiempo parecía detenerse. Juntos exploraban los conceptos científicos que tanto apasionaban a Valentina. Alejandro iniciaba días de lluvia con entusiasmo renovado, y en cada paso hacia adelante, la niña se volvía un faro que iluminaba su camino hacia una vida más significativa. Sin embargo, a medida que su vínculo se intensificaba, la sombra del escándalo mantenía su poder. Los rumores se habían extendido entre sus colegas, y cada vez que el teléfono sonaba, un escalofrío le atravesaba la espalda. Su mente, que una vez fue infalible en la toma de decisiones estratégicas, ahora se encontraba desmoronándose por el miedo a perderlo todo. Una tarde, al despedirse de Valentina, se encontró pensando en su vida antes de la transformación. ¿Seguía siendo el hombre que se había convertido en una máquina de hacer negocios, o había algo nuevo brotando en él? Justo cuando estaba a punto de plantear esa pregunta crucial, su celular vibró con un mensaje. Era uno de sus ejecutivos clave, sugiriendo una reunión urgente. La impaciencia y la presión del mundo corporativo parecían acecharlo, el dilema se intensificaba. La reunión podría traer consigo la oportunidad de salvar su imperio, pero podría significar, también, sacrificar lo que había construido con Valentina. Se miró en el espejo de su auto, sintiendo la lucha interna entre ambos mundos. No solo se trataba de elección, sino de una declaración sobre el hombre que deseaba ser y el destino que quería alcanzar. Así, con el corazón acelerado, la idea de la próxima reunión habitaba en su mente como una advertencia. Tenía que decidir si iba a aferrarse a su legado profesional o abrirse a un futuro nuevo y, tal vez, más incierto. Pero con la imagen de Valentina, brillante y llena de posibilidades, resonando en su interior, supo que su respuesta podría cambiarlo todo. ¿Podría Alejandro, en este punto crítico, renunciar al egoísmo por el bien de algo mucho más grande? Decidido, giró la llave de contacto, sintiendo que el rumbo de su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. ¿Tomaría la oportunidad de enfrentarse a la verdad en la reunión, o se dejaría atrapar una vez más en las corrupciones del poder? El momento de verdad se acercaba, y con ello, las decisiones que definirían el nuevo yo que estaba forjando. Alejandro ingresó al edificio, sintiendo el aire pesado con las tensiones acumuladas de días recientes. La reunión estaba programada para comenzar en pocos minutos, pero su mente seguía atrapada en el reflejo de Valentina, en la luz que emanaba de su espíritu. La sonrisa de la joven lo había renovado, pero las sombras del escándalo pesaban sobre él como una losa. Mientras se dirigía a la sala de juntas, cada paso se sentía como un eco del peso de su decisión. Su mente comenzaba a dividirse entre la responsabilidad como CEO y la necesidad de ser un mentor genuino. La idea de ser un líder que inspira, un soporte auténtico, contrastaba con la imagen de un hombre atrapado en la red de poder y corrupción. ¿Qué legado quería dejar? Al entrar a la sala, los rostros de sus ejecutivos reflejaban una mezcla de expectativa y preocupación. Alejandro tomó asiento, sintiendo que todo era un espejismo. Es tiempo de actuar, pensó mientras observaba cómo sus colegas presentaban datos y gráficos, obsesionados con el rendimiento y los números. La conversación giraba en torno a la caída de las acciones y la necesidad de limpiar su imagen pública. Era una danza que ya conocía, pero hoy, el compás le parecía fuera de lugar. Las palabras sobre control y poder resonaban en sus oídos como un eco distante. Era el mismo juego, pero cada vez le resultaba más difícil jugar. La imagen de Valentina, su curiosidad y su entusiasmo, llenaba su mente de nuevas posibilidades. Aquel encuentro con ella le había mostrado un camino diferente, uno que se adentraba en lo desconocido, y quien había sido su mentor se estaba convirtiendo en aprendiz. Un ejecutivo, mirando a Alejandro directamente a los ojos, lanzó una pregunta que atravesó la sala: ¿qué vamos a hacer con los rumores sobre ti? La tensión se palpó en el aire, la auténtica amenaza era más que las palabras. Era su propia integridad. Un silencio profundo fue seguido por murmullos nerviosos. Alejandro respiró hondo, haciendo a un lado el temor. Debo confrontar esta situación, pensó. Alzó la voz,
Es esencial que enfrentemos la verdad y trabajemos en nuestra imagen de manera honesta. Si no cultivamos relaciones genuinas, solo seremos sombras en este negocio. Las miradas inquisitivas se centraron en él, algunas con desdén, otras con curiosidad. Se percató de que no solo estaba defendiendo su posición, sino que estaba empezando a redefinir su propósito. En lugar de ceder ante la presión y seguir la corriente, eligió la vulnerabilidad. Las palabras fluyeron de su labio como un río. No, las relaciones deben prevalecer sobre los números. Sin ellas, todo lo demás es efímero. En ese instante, entró en un territorio desconocido, exponiendo un lado de sí mismo que había mantenido oculto por años. La reunión se transformó, las miradas se reajustaron, y en vez de ser el CEO que impone, se sintió un líder que invita a la colaboración. El matiz de la conversación giró hacia soluciones, a un suelo fértil donde podrían cultivar confianza y no solo resultados. Sin embargo, la fragilidad de su decisión era palpable. Su pasado lo acechaba con cada mirada de desconfianza, cada susurro sobre su reputación. ¿Había arriesgado el imperio que había construido por una conexión? La respuesta quedaba flotando en el aire. La reunión concluyó, pero su mente continuaba en constante ajetreo. Al regresar a su oficina, una notificación en su correo causó una sacudida en su pecho, un mensaje de Valentina. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntaba ella con esa simplicidad infantil que parecía desafiar la complejidad de su vida adulta. La pregunta resonó, llevando consigo una epifanía: volver a esa autenticidad, ese lugar donde la vulnerabilidad y la conexión eran esenciales. En ese momento, supo que no solo había comenzado un nuevo capítulo en la vida de Valentina, sino también en la suya. La decisión que había tomado en la reunión no era solo una lección de liderazgo, era el inicio despojado de su propia evolución. Pero la pregunta persistía. ¿Podría seguir adelante, enfrentar los desafíos y, a su vez, permanecer fiel a sí mismo y a lo que Valentina representaba? Mientras Alejandro observaba la pantalla, entendió que su viaje apenas comenzaba, y un nuevo dilema se presentaba en el horizonte. La sombra del escándalo se intensificaba, y ya no eran solo rumores, había fuerzas en juego que amenazaban no solo su carrera, sino la conexión que había comenzado a forjar con Valentina. En ese entorno incierto, no podía evitar preguntarse, ¿cómo defendería lo que había descubierto sobre sí mismo sin perder todo lo que había alcanzado? Alejandro quedó absorto en la pantalla de su computadora, cada palabra del mensaje de Valentina resonando en su interior. Se debatía entre responder de inmediato o tomarse un tiempo para procesar lo que había experimentado en la reunión. La simplicidad de aquella pregunta contrastaba enormemente con los tumultuosos pensamientos que lo abrumaban, un recordatorio de lo que realmente importaba. Después de unos momentos de incertidumbre, su dedo finalmente hizo clic en responder. Gracias por preguntar. Estoy reflexionando sobre algunas decisiones importantes, escribió, sintiendo que esa era una manera de abrir la puerta a una conversación más profunda. Luego cerró el correo y se centró en su próxima tarea, formular un plan de acción para enfrentar la crisis. Esa incertidumbre que lo había paralizado se convertiría en energía transformadora si decidía usarla correctamente. Teniendo en cuenta sus recientes reflexiones, se le ocurrió que su enfoque no podría seguir basándose únicamente en cifras y estrategias frías. Necesitaba conectar con su equipo de una manera más humana. El día siguiente, organizó una reunión informal con los otros líderes de su equipo. Al convocar un espacio donde todos pudieran compartir sus inquietudes y aspiraciones, dejó claro que la vulnerabilidad y la apertura serían parte del nuevo camino que estaban a punto de transitar. Al llegar al lugar de encuentro, el ambiente se sentía diferente, había una mezcla de incertidumbre pero también de expectación. Hoy dejaré atrás las jerarquías rígidas, pensó mientras se acomodaba en su asiento. Comenzó la reunión con un ejercicio de autorreflexión, pidió a cada uno que compartiera una experiencia de vida difícil y lo que habían aprendido. Las carencias y fortalezas humanas empezaron a fluir entre los participantes. Alejandro los escuchaba, notando cómo sus palabras eran un reflejo de lo que él mismo había enfrentado. A medida que las historias se desnudaban ante él, se dio cuenta de la importancia de conectar con la vulnerabilidad ajena para sobresalir en el contexto empresarial. No solo se trataba de hablar de resultados, sino de entender las historias detrás de cada empleado, su esfuerzo y sus anhelos. Quería ver a cada persona como una parte fundamental del ecosistema de la empresa. Después de varios relatos emotivos, tomó la palabra nuevamente. En este punto de nuestra historia,
no podemos darnos el lujo de permanecer ajenos. Necesitamos unificar nuestras fortalezas. Para ello, debemos construir relaciones auténticas entre nosotros, proclamó. Notó ciertas cabezas asintiendo y sonrisas tímidas asomando entre la seriedad. Allí, en medio de un mar de honestidad, empezó a sentir como el peso de su propio escándalo se aligeraba un poco. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. Llamarla inseguridad sería poco, era una premonición. Alejandro sabía que había fuerzas en juego que no podía comprender del todo y cuya influencia podría afectar su nueva visión de liderazgo. Aquello lo impulsaba a cuestionarse, cómo podría ser un verdadero líder si su pasado amenazaba constantemente su futuro. Esa tarde, mientras salía de la reunión, una llamada entró inesperadamente a su teléfono. Era una voz conocida pero distante, el director del Consejo de Administración, quien exigía que se concretara una estrategia para resolver los rumores. Su estómago se retorció. No sé si podré mantener la autenticidad que busco en medio de esta presión, reflexionó. Era posible avanzar en la conexión emocional sin sacrificar la estabilidad de su posición. La presión comenzaba a convertirse en un monstruo a la vez que se planteaba una gran contradicción en su vida. Controlar la narrativa o abrirse a su propio fracaso. Con cada paso que daba hacia la salida, una pregunta se formaba en su mente: ¿se atrevería a desafiar al consejo y defender su nueva visión o cedería a la corrupción interna nuevamente? Justo cuando subió al auto, otro mensaje de Valentina iluminó su pantalla. ¿Podemos hablar? Tengo algo importante que decirte. El corazón de Alejandro se aceleró, sintiendo que, de alguna forma, esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida. La necesidad de confrontar la presión y sus propias decisiones se intensificaba, ya que ahora se trataba no solo de él, sino también de Valentina, de la conexión que estaban formando. ¿Qué revelaciones podrían surgir de este nuevo encuentro? ¿Era posible que ella tuviera la clave para encontrar lo que realmente necesitaba? Alejandro estaba aún en el automóvil, las luces del tráfico reflejándose en su rostro. La expectativa por el mensaje de Valentina le generaba una mezcla de curiosidad y ansiedad. Sin pensarlo demasiado, condujo hasta un pequeño café donde solían encontrarse, un lugar que favorecía conversaciones profundas lejos de las rígidas paredes de la oficina. Su mente viajaba a un sinfín de escenarios posibles. ¿Qué podría tener ella que decirme?, se preguntaba. Esa duda generaba un nudo en su estómago, pero también una chispa de esperanza. En el fondo, sabía que su conexión con Valentina podría ser la brújula que necesitaba para navegar su actual tormenta interna. Al llegar, la vio sentada en una mesa al fondo, su expresión era pensativa. Con paso decidido, se acercó, sintió que este encuentro representaba más que una simple conversación, era una oportunidad para desentrañar sus propios miedos e inseguridades. Hola, le dijo alejado de las formalidades. Ella sonrió, pero había una seriedad en su mirada que no pasó desapercibida. He estado pensando en lo que ocurrió en la reunión y en tus palabras. Me inspiró y me preocupó a la vez. Alejandro tomó un sorbo de café, buscando la forma de articular sus pensamientos. Me estoy replanteando cómo liderar. Ya no quiero ser simplemente un CEO que toma decisiones desde el escritorio. Quiero ser parte del cambio real, confesó, sintiendo que empezaba a abrirse a ella de una manera que nunca antes había hecho. Valentina lo miró con atención, su expresión sugería que sabía más de lo que dejaba ver. ¿Y qué te detiene? ¿Acaso es el miedo al fracaso? Alejandro asintió, el roce de la verdad provocándole un pequeño escalofrío. Es parte de esto, pero también hay algo más. Se detuvo, dudando antes de continuar, sintiendo la presión de su pasado y la voz del consejo retumbando en su cabeza. Los rumores que circulan, las viejas heridas, siento que son una sombra que se cierne sobre mí. A veces, creo que estoy destinado a fallar de nuevo y que no puedo escapar de lo que fui, confesó, sintiéndose vulnerable, como si apenas estuviera empezando a arañar la superficie de su propia existencia. Primero, tienes que perdonarte, dijo Valentina, su voz calmada resonando en su mente. No podemos cambiar lo que ya ocurrió, pero sí cómo decidimos actuar ahora. ¿Quién eres en este momento es suficiente para crear el futuro que deseas? La claridad en sus palabras se sentía como un bálsamo. Reflejó en él una posibilidad que había sido esquiva, un camino hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. Con cada palabra que intercambiaban, Alejandro comenzaba a vislumbrar un nuevo paradigma de liderazgo,
uno fundamentado en la honestidad emocional y la vulnerabilidad, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Valentina, justo frente a él, dijo: «Hay algo más que yo no te he contado, algo que podría cambiar tu perspectiva completamente». El corazón de Alejandro latió con fuerza. «¿Qué es?», preguntó, consciente de que los secretos pueden ser tanto una carga como una oportunidad. Valentina hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Alejandro se sentía en el borde de una revelación que podría alterar el curso de su viaje. La expectativa le generaba un hormigueo en las manos, y la presión de aquel momento tanto lo excitaba como lo aterrorizaba. «Hay algo en tu pasado relacionado con la gente que nos rodea, y eso puede mostrarnos el verdadero camino a seguir». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Alejandro comprendió que cada encuentro, cada conversación, estaba llevando su vida hacia un nuevo desenlace. Esa revelación oscura prometía abrir puertas, pero ¿estarían realmente preparados para lo que estaba por venir? La atmósfera del café se cargó de una sensación de inminente revelación. Alejandro miró a Valentina, su mente girando como un torbellino. Las palabras flotaban entre ellos, dándole forma a un abismo que apenas comenzaba a vislumbrar. «¿Qué necesitas contarme, Valentina?». La urgencia en su voz era palpable, pero no solo por el deseo de saber, sino por el anhelo de cambiar. Sentía que cada palabra de ella podía empujarlo un paso más hacia la transformación que tanto anhelaba. Ella lo miró fijamente antes de hablar, como si intentara conectar sus pensamientos. «Cuando éramos niños, tú y yo compartimos un círculo social que a menudo se pasaba por alto, pero que aún afecta a quienes nos rodean. No sé si lo recuerdas, pero había incidentes que cada uno manejamos de manera muy diferente. Y esos ecos de nuestro pasado siguen reverberando hoy, especialmente en un entorno profesional lleno de competencia y desconfianza». Alejandro sintió como la presión aumentaba en su pecho. Recuerdos de una infancia llena de juegos, pero también de rivalidades, comenzaron a resurgir. «¿Te refieres a aquella vez?». Su recuerdo lo llevó a las traiciones que habían marcado su niñez. Pero ahora, como un adulto buscando la redención, sabía que nada de eso debía definir su futuro. «Exacto. Y creo que eso está influyendo en tu forma de liderar», respondió Valentina con una serena certeza. «Tienes que confrontar esas sombras. Cuanto más las ignores, más poder tendrán sobre ti. Es un ciclo que debes romper». Las palabras de Valentina resonaron con Alejandro, y le hicieron cuestionar su propia narrativa. Había permitido que su pasado pesara sobre sus acciones actuales, temeroso de repetir los errores de antaño. «No puedo ser el mismo Alejandro de entonces», murmuró, sintiendo como una chispa de determinación encendía su interior. «No quiero serlo». «Eso es fundamental», dijo Valentina, sonriendo con complicidad. «Este es un punto de inflexión. De hecho, estoy convencida de que lo que está por venir puede ser el inicio de un cambio genuino. Lo que aprendemos de nuestro entorno nos da la capacidad de transformarlo. Pero debes estar dispuesto a enfrentarlo». Por un momento, Alejandro dejó que esas palabras calaran hondo dentro de él. Allí, en ese pequeño café, se encontraba ante una bifurcación: seguir aferrándose a un pasado que no lo definiría o lanzarse hacia la incertidumbre del futuro con valentía. La presión de una decisión lo abrumaba, pero al mismo tiempo lo emocionaba. «Si realmente puedo romper el ciclo», dijo, su voz ahora firme, «eso podría no solo cambiar mi vida, sino también las vidas de aquellos que dependen de mí. Estoy listo para actuar». Pero justo cuando la resolutiva energía comenzaba a permear su ser, un timbre del teléfono de Valentina resonó en la mesa. Su expresión cambió instantáneamente, aquel rostro que momentos antes era una fuente de apoyo ahora se tornó en un velo de preocupación. «Perdona, tengo que atender esto». Mientras se alejaba para responder, Alejandro se quedó mirando el café, sintiendo como la adrenalina de su determinación comenzaba a perder fuerza. Sería posible que, al mismo tiempo que se preparaba para un nuevo comienzo, algo del pasado quisiera volver a atraparlo. La luz del café se tornó borrosa mientras sus pensamientos se deslizaban hacia un futuro incierto, donde los viejos ecos aún podían hacer estrago. El tiempo que hizo Valentina al teléfono se sintió interminable. En la mente de Alejandro, sus pensamientos luchaban entre la esperanza del cambio y los miedos ahora más evidentes. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo podría construir un nuevo futuro si las sombras del pasado no dejaban de acecharlo? La ansiedad en su pecho regresó, y sabía que no podría enfrentar esta batalla solo. Necesitaría a Valentina. Pero,
¿Sería ella capaz de ayudarlo a enfrentar lo que se avecinaba? Cuando ella finalmente volvió, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. ¿Está todo bien?, preguntó, ya sintiendo que algo más se cernía en el aire. Hay más en juego de lo que pensaba, respondió Valentina, sentándose de nuevo en la mesa. Lo que estamos a punto de descubrir puede cambiarlo todo para ambos. La tensión creció, y Alejandro sintió que el rumbo de su viaje estaba a punto de cambiar de nuevo, para bien o para mal. ¿De qué se trata?, cuestionó, su corazón latiendo fuertemente ante la incertidumbre de lo que aún estaba por revelarse. El leve zumbido de las conversaciones ajenas se desvaneció mientras la mirada de Valentina se perdía en el horizonte a través de la ventana del café. Su semblante se tornó serio, y Alejandro sintió la inminencia de un secreto. La incertidumbre se convirtió en un peso tangible en su pecho. Hay ciertas dinámicas en el trabajo que han estado afectando tu liderazgo, comenzó ella, rompiendo el silencio, con palabras que parecían tambalearse entre la revelación y el temor. He observado algunas prácticas poco éticas en el equipo. Hay quienes se benefician de tu reputación mientras operan en las sombras. Ellos son los ecos de nuestro pasado. Tienes que abrir los ojos, Alejandro. La sangre le subió a la cabeza, su instinto defensivo pululando en cada rincón de su ser. Había construido un ambiente profesional en el que creía estar al mando, y el pensamiento de que podía haber traiciones ocultas le erizaba la piel. ¿Te refieres a que alguien me está traicionando? Su voz se tornó seca, una mezcla de incredulidad y temor. Las señales están ahí. Cada vez que evitas conflictos, les das más poder. Esto es un ciclo que no te pertenece, pero sigues operando dentro de él. Debes confrontarlo. No puedes liderar desde el miedo y la negación, insistió Valentina, con una firmeza que solo alguien que había sido testigo de su lucha podría tener. Las palabras de Valentina resonaron como un eco en su mente. Revivió cada momento de vacilación, cada vez que había optado por ignorar las tensiones en el equipo por miedo a exacerbar el conflicto. Esos mismos patrones, esa reluctancia a confrontar lo difícil, eran las sombras de su infancia que ahora aparecían más claramente que nunca. ¿Y si me equivoco? ¿Y si enfrento a alguien que realmente no está haciendo nada malo? La autocrítica comenzaba a infiltrarse en su discurso, y podían verse los hilos del antiguo Alejandro volviendo a surgir. ¿Volver a ser débil era un miedo demoledor? Enfrentar la verdad puede ser doloroso, pero ignorarla es aún peor. Esa es la lección que debemos aprender de nuestro pasado, dijo Valentina mientras su mirada se afilaba. ¿Eres capaz de arriesgarte por el bien de tu equipo, de ti mismo? Un torrente de emociones lo abrumó. La idea de perder lo que había construido era aterradora, pero la posibilidad de transformar su liderazgo en algo más auténtico, más fuerte, lo llenaba de fervor. Está bien, debo actuar, declaró, una nueva determinación brotando en su interior. Necesito hacer una evaluación profunda de mi equipo. Quiero que cada uno sepa que aquí se fomenta la transparencia, la ética y la confianza. La conversación se tornó más fluida, mientras delineaban estrategias para abordar la situación en su empresa. Alejandro se sentía revitalizado, como si cada palabra compartida fuera un ladrillo más hacia la construcción de un nuevo cimiento. Sin embargo, la revelación seguía latente, como un volcán en calma. Un pensamiento inquietante lo cruzó. ¿Están esas personas que mencionas ahora en mi oficina? La posibilidad lo llevó a sopesar una persecución más intensa. ¿Qué tal si tengo que enfrentar algo más grande? ¿Estoy a la altura? Se sentía dividido entre la adrenalina de descubrir la verdad y el temor a lo que eso pudiera desencadenar. Eso es parte del proceso, le dijo Valentina, captando sus miedos casi telepáticamente. El cambio verdadero no es cómodo, pero es esencial. Tienes las cualidades para hacerlo, solo es cuestión de abrir los ojos a lo que realmente está pasando. Al salir del café, un nuevo compromiso ardía en su pecho. Alejandro sabía que enfrentaría conflictos difíciles y decisiones complicadas, pero también comprendía que este era el camino para dejar de ser un niño perdido en la sombra de sus inseguridades. Mientras se alejaba, un mensaje se iluminó en su teléfono: reunión de equipo a las 3. Asunto: nuevos cambios. La amenaza y la oportunidad se entrelazaban, y Alejandro sintió que el momento decisivo se acercaba. «Es ahora o nunca», se dijo a sí mismo, sintiendo la mariposa de la ansiedad en su estómago. ¿Podría verdaderamente afrontar las sombras de su pasado y cambiar el rumbo de su liderazgo, o se cernía un colapso inminente tras la esquina?
La sala de reuniones estaba marcada por una agitación palpable. Las sillas, colocadas alrededor de una larga mesa de madera, parecían sujetar más que solo cuerpos, contenían ansiedades y susurros implícitos. Alejandro ingresó, su determinación contrarrestando el eco de sus dudas pasadas. Los rostros de su equipo se alzaron hacia él, con miradas que variaban entre la expectativa y la sospecha. El peso de su responsabilidad se transformó en un fuego ardiente dentro de él. Gracias por venir a esta reunión, comenzó, su voz firme, empujando hacia adelante la atmósfera tensa. Quiero hablar hoy sobre la transparencia y la confianza que necesitamos construir juntos. Se detuvo, observando la reacción en sus rostros, como un capitán que examina la fuerza de su tripulación antes de zarpar. Las palabras de Valentina retumbaban en su mente: no puedes liderar desde el miedo y la negación. Tal vez era el momento de sacudirse las cadenas de la complacencia y abrir la puerta a conversaciones difíciles. Alejandro respiró hondo. He notado que hay desafíos en la dinámica de nuestro equipo. Y es crucial que los afrontemos de manera directa. Estoy aquí para escuchar y para guiarnos hacia un entorno donde todos nos sintamos seguros de expresar nuestras inquietudes, incluso si son incómodas. La sinceridad de su declaración abrió la conversación, invitando a su equipo a compartir lo que habían estado guardando. Fue entonces cuando Claudia, una de las analistas más jóvenes del grupo, habló con voz temblorosa. He sentido que ciertas decisiones se toman sin tener en cuenta la opinión de todos. A veces, me parece que no se valoran mis aportaciones. Su mirada insegura contrastaba con la valentía de su intervención. Alejandro sintió un escalofrío. Su intento de evitar el conflicto había creado un vacío que permitía estas percepciones. No lo sabía, Claudia. Gracias por compartirlo, respondió Alejandro, buscando conectar su empatía con la vulnerabilidad expuesta. La verdad de su dinámica profesional se aparecía ante él, iluminando las sombras que había sido incapaz de afrontar. Y yo también he sentido lo mismo, interrumpió Javier, otro miembro del equipo. A veces parece que hay decisiones que se toman detrás de puertas cerradas, y eso no genera confianza. Con cada palabra, Alejandro sentía como las fichas empezaban a caer, revelando un panorama más claro de la cultura que necesitaba transformar. La reunión se extendió durante más de una hora, donde la franqueza emergió como un hilo conductor. Las voces que antes solo murmuraban entre pasillos ahora estaban alzándose, creando un coro de necesidades y preocupaciones. A medida que surgían más opiniones, Alejandro se dio cuenta de que estaba comenzando a forjar un espacio de autenticidad en el que todos se sentían dignos de ser escuchados. No obstante, una parte de él temía el costo de esta revelación. ¿Qué sucedería si esos ecos de desprestigio que Valentina había mencionado eran más profundos de lo que creía? La verdad, aunque liberadora, también traía consigo un peso considerable. Al cierre de la reunión, tomó la decisión crítica de establecer un canal de comunicación anónimo para futuros comentarios e inquietudes. Quiero que se sientan seguros no solo hoy, sino siempre, proclamó. El liderazgo no es solo mi responsabilidad, es un viaje que compartimos todos. Sus palabras resonaron en el aire, pero el eco del miedo seguía presente. ¿Que si la verdad que descubramos es incapaz de sostener la estructura que hemos creado? Con la sensación de haber dado un paso decisivo, Alejandro abandonó la reunión. Sin embargo, el peso del futuro permanecía incrustado en su mente. Las sombras del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, y cada día se presentaba un nuevo desafío. Mientras revisaba los correos de su bandeja de entrada, un mensaje titilaba en su pantalla: información confidencial, semanas difíciles por delante. El corazón de Alejandro latía con fuerza. La lucha que acababa de comenzar era solo el prolegómeno de una batalla mayor. ¿Sobreviviría a la tormenta que se cernía sobre su liderazgo y emergería verdaderamente más fuerte, o la revelación de esos secretos ocultos resultaría ser el punto de quiebre que había temido tanto? El renacer de Alejandro estaba en marcha. Tras semanas de enfrentar sus propios demonios y aprender de Valentina, sentía que había conquistado un nuevo sentido de propósito. Ya no era simplemente un CEO atrapado en un mundo de ambición desenfrenada, sino un líder en busca de autenticidad y conexión humana. La decisión de confrontar las sombras de su equipo había sido un cambio radical, pero sabía que no había vuelta atrás. Las semanas pasaron como un torrente de desafíos y logros. Alejandro implementó un nuevo sistema de retroalimentación que permitía a cada miembro del equipo expresar sus pensamientos y preocupaciones. Las reuniones donde antes la tensión era palpable ahora se llenaban de un diálogo abierto y honesto.
Pronto, el ambiente laboral comenzó a transformarse, las voces silenciadas empezaron a resonar con poder, y las ideas fluyeron como nunca antes. El profundo vínculo establecido con Valentina se volvió el núcleo de su evolución. A través de sus conversaciones, Alejandro ya no solo veía a la niña que soñaba con cambiar el mundo, sino a una compañera visionaria que lo guiaba a repensar su propio legado. A medida que ayudaba a Valentina a desarrollar su proyecto sobre la máquina que convertía desechos en energía, la niña se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia un futuro más ético y sostenible. Después de meses de trabajo conjunto, Valentina presentó su proyecto en la feria científica local. La sala, repleta de curiosidad y entusiasmo, estalló en aplausos al ver su innovadora propuesta. Alejandro observaba con orgullo y satisfacción, sintiendo que esa niña había eclipsado muchas de las limitaciones que la había enfrentado. Sus ojos brillaban con confianza, y supo que había hecho lo correcto al apoyar sus sueños. Sin embargo, la sombra del escándalo que una vez lo había atormentado no estaba tan lejos. Durante una reunión con los ejecutivos, Alejandro se enfrentó a la verdad de las traiciones en su propia casa. Tuvimos la oportunidad de elegir ser un ejemplo de integridad, dijo, su voz resonando con firmeza. No permitiré que los errores de algunos empañen el trabajo valioso que hemos construido juntos. A partir de ahora, seremos un equipo que se mantiene firme en sus valores. La respuesta fue inmediata. Algunos colegas, que alguna vez habían dudado de su liderazgo, comenzaron a alinearse detrás de él. La transformación que había iniciado no solo era personal, sino contagiosa. A medida que la organización se reconfiguró hacia un enfoque más integrado y humano, Alejandro sintió que comenzaba a renacer, afirmando su lugar en el nuevo equilibrio que había creado. Poco a poco, recompuso las relaciones que habían sido dañadas. La empatía que había cultivado se convirtió en un catalizador para sanar viejas heridas. La jornada de liderazgo se transformó en una experiencia compartida donde todos podían crecer y desarrollarse, en lugar de estar atrapados en una lucha por el poder. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio a Valentina en la plaza, presentando su proyecto a un grupo de niños. La chispa de creatividad que había despertado en ella se reflejaba en aquellos rostros curiosos y llenos de esperanza. En ese instante, comprendió que todo lo que había asumido y arriesgado valía la pena. No solo había encontrado un propósito en su transformación personal, sino que también había contribuido a forjar un futuro más brillante para niños como Valentina. Alejandro miró al horizonte, sintiendo que las certezas que antes definían su vida se habían desvanecido, pero a la vez habían sido reemplazadas por un deseo renovado de marcar la diferencia. La conexión con Valentina había traído consigo una visión clara: liderar no era imponer, sino inspirar y empoderar a los demás. Su relación había sido la semilla de su cambio, y ahora se mostraba como un árbol robusto. Se apoyó en la idea de que el verdadero éxito no se mide solo por cifras y logros personales, sino por el impacto que se puede tener en los demás. Alejandro había conquistado lo que parecía imposible, un liderazgo basado en la empatía, la transparencia y la confianza. Con el tiempo, dejó atrás la carga de su pasado para abrazar un futuro lleno de posibilidades. El camino hacia la redención estaba pavimentado por cada paso que daba en la dirección de lo correcto. Al encontrarse en el umbral de una nueva era, supo que lo había logrado. La historia de Valentina no solo había cambiado su vida, sino también le había mostrado el verdadero significado de ser un líder. Ahora, te invito a unirte a este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean estas inspiradoras historias. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es imprescindible. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.